Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro llamado El Pasillo Estrecho, escrito por Daron Acemoglu y James R. Robinson. ¿De qué trata? Si bien el tema lo dice El Pasillo Estrecho, vamos a definir primero qué es el Pasillo Estrecho. El Pasillo Estrecho está hablando sobre la relación entre el Estado y la sociedad, de ir de manera productiva, de mano a mano, con el fin de que logremos de que el país o la región donde esto se aplique prospere y vaya para mejor. También hay que definir otros conceptos que están abordando, como por ejemplo la libertad. ¿Qué es la libertad? Pues de los conceptos que tiene, aquí en el libro citan a John Locke sobre que la libertad es la capacidad de una persona para realizar sus acciones que la beneficien a ella o a otras personas sin necesidad de recurrir a la voluntad de una persona que esté en rangos superiores, es decir, poder actuar por uno mismo. Otro concepto que también tenemos que abordar primero son el Leviatán, citando a Thomas Hobbes. ¿Por qué define a Leviatán? Define el Leviatán a como al Estado hace su semejante. ¿Por qué? Porque habla de que Leviatán, una criatura representada en la Biblia, infunde miedo, infunde terror y en cierta parte infunde control. Y de esa manera, de cierto, lo hace el Estado, porque infunde control sobre las personas, evitando que se genere una anarquía. Se dividen en tres partes en este libro, lo que son el Leviatán despótico, Leviatán encadenado y Leviatán ausente. Bien, ya habiendo definido estos conceptos, va la pregunta inicial. ¿Cómo puede El Salvador o qué paralelismo tuviera El Salvador con este libro? ¿Cómo El Salvador puede aspirar al camino estrecho? Si bien durante nuestra historia, analizándolo bien, hemos estado bajo la influencia de un Leviatán despótico, incluso hoy en día, porque altos funcionarios del gobierno realizan su voluntad sobre la población, que en este caso seríamos todos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer o por qué no hemos reaccionado tampoco? Hay un concepto que aborda llamado la Reina Roja, de Alicia en el País de las Maravillas, que habla sobre la carrera que tuvieron dicha reina y Alicia. Si hacemos un paralelismo con el tema del que estamos hablando, la Reina Roja sería el Estado, el gobierno en este caso, y Alicia seríamos nosotros, la población, la sociedad. Pero ¿qué ha hecho que la Reina Roja tenga mucha ventaja por delante de nosotros? Si bien ha influido en cierta manera la cultura, la mentalidad de últimamente las generaciones venideras, sobre que dejan que los demás decidan por uno mismo, ya no actuar, eso ha infundido en cierta manera de que el Leviatán despótico sea parte de ya nuestra sociedad. Porque por ejemplo podemos poner el centro histórico, cómo ha reaccionado la gente. Solo quejarse. No ha reaccionado de alguna otra manera que podamos decir que se ponga a la par o no a la par siquiera a empezar a perseguirlo. Empezar a perseguirlo para poder hacer algo al respecto. De cierta manera hay contradicciones porque se puede decir que durante el tiempo del auge de las pandillas MS-13 y 18, de cierta manera era un Leviatán dormido. ¿Por qué? Porque pactaban los cabecillas de las pandillas con altos funcionarios del gobierno del momento. De cierta manera veían que mataban, asesinaban y el Estado no hacía nada. Estaba completamente ausente. De cierta manera estaba llegando como a una anarquía. Se estaba generando el caos. Para poder hacer algo, pues recurrimos a lo de las elecciones políticas de hace poco, quedando proclamado por primera vez el presidente Nayib Bukele.
que en su inicio parecía bueno, que de cierta manera iba a demostrarse como un leviatán encadenado que no iba a tener tanta aparición, que iba a tomar más que todo decisiones en la justicia, en la seguridad y sin mucha intervención. Pero ahora en día resulta ser todo lo contrario, de cierta manera, porque ahora está involucrado en todo y nos está atrasando a nosotros como sociedad y nos está ganando la carrera. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos empezar quizás con un cambio de mentalidad, cómo ser más productivos por nosotros mismos o qué hacer ante esta situación. Si bien explican cómo, si bien explicar esto es bastante complicado porque depende de bastantes factores para un cambio de mentalidad, puede ir siendo la mejor solución para que nosotros, Alicia, vayamos tomando delantera también, para que en un futuro, futuras generaciones, ya no sea un leviatán despótico, seguramente quizás uno encadenado, para que podamos prosperar hacia un camino hacia la libertad política, libertad económica y vamos a estar en un pasillo estrecho. Siempre continuando con el tema, abordaremos un tema crucial para entender el presente y el futuro de El Salvador. Cómo podemos estar dentro del pasillo estrecho hacia la libertad. Y este concepto está desarrollado por Daron Acemoglu y James Robinson. Podemos describir cómo el equilibrio es necesario para un Estado fuerte y una sociedad civil activa para alcanzar una sostenibilidad para la libertad. En este contexto exploraremos, ¿no?, varios aspectos, como por ejemplo el recorrido histórico que ha marcado nuestras dinámicas sociales o políticas, o asimismo los retos contemporáneos bajo la administración de Nayib Bukele, y finalmente la perspectiva para construir un futuro más libre y equitativo. O sea, es decir, cómo podemos nosotros administrar nuestras ideas para así llevarlas con un desarrollo planificado. Para empezar, podemos hablar de la historia y sus raíces. Para nosotros entender este presente, debemos mirar hacia el pasado, donde la colonización española en El Salvador ha enfrentado varias desigualdades profundas, como por ejemplo la independencia en 1821, que no rompió las estructuras del poder, por ejemplo la élite, terratenientes, y mantuvieron el control económico, perpetuando así nuestra civilización, o más bien excluyendo o exclusión y la pobreza. Esta desigualdad fue podría decir, una de las causas de la guerra civil entre el año 1980 y 1992, como un conflicto que deja heridas profundas, es decir, que ha dejado un mayor impacto en la civilización. Aunque los acuerdos de paz trajeron promesas de democracia, las raíces de la desigualdad y asimismo cómo surgieron, ¿verdad? Y la corrupción permanecieron intactas, es decir, dificultando la consolidación de un Estado justo. De ahí podríamos pasar al tema que sería de que los retos actuales, es decir, de democracia y gobernanza. Podemos decir de que El Salvador enfrenta desafíos significativos en el pasillo estrecho, es decir, de que la corrupción sigue debilitando lo que es la confianza de las instituciones, es decir, de que podemos poner el ejemplo de que se hace un presupuesto para hacer una estructura en el país, pero al final de todo
se ocupa para otra cosa que no es lo que está planificado. Es decir, de que mientras que las políticas de seguridad, más que todo adoptadas por Nayib, han reducido la violencia de pandillas. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Es de que a pesar de que ese fondo es desviado, pues claro, se pueda administrar ese fondo para otras cosas, es decir, por lo de la seguridad. Que ahora en día o actualmente se le ha apostado mucho más a eso que otras cosas. Diciendo que podríamos decir de que si dice que es el país más seguro, ¿por qué aún le apuesta más a eso? Bueno, continuando, siempre, por ahí lo dije en el principio, de que pasa por unos desafíos significativos, o sea, es decir, por la corrupción que sigue debilitando a las instituciones. Podríamos decir de que se debilita por las democracias, por ejemplo, de que la militarización, como lo dije, de la seguridad ha generado violencias de derechos humanos y los intentos de consolar en el poder, en el ejecutivo, o sea, que planean riesgos autoritarios. Además de eso, de que las crisis socioeconómicas y la inmigración masiva reflejan un sistema incapaz de brindar oportunidades reales a la población. Y nos podemos pasar a otro tema que serían las perspectivas y futuras. Perspectivas y futuras, es decir, de que cómo podemos la educación, la inclusión y la sociedad civil. En el futuro de El Salvador, el pasillo estrecho depende de fortalecer las instituciones democráticas y promover la inclusión económica. Es decir, de que reformas que fomentan la transparencia y rendición de cuentas que son esenciales para garantizar un equilibrio de poder. Además de la educación cívica y económica, debe ser una prioridad un sistema educativo que prepare a los jóvenes para un mercado laboral formal, que puede romper los ciclos de pobreza, cómo uno puede salir adelante mediante la educación, y asimismo en la sociedad civil, que también tiene un rol crucial, prácticamente unir movimientos sociales y exigir cambios estructurales o económicos, al igual que puede ser clave para construir una democracia más robusta. Y por último, dejamos la conclusión de que, en resumen, avanzar en el pasillo estrecho requiere un refuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad civil, es decir, de que en un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades, es decir, de que siempre planificar antes de ejecutar. Y al igual así mismo, como ciudadanos tenemos el poder y la responsabilidad de exigir exigir transparencia, promover una economía inclusiva y fortalecer nuestra democracia. Es decir, solo así podemos construir un país más libre y equitativo para todos. Muchas gracias por su atención y esto es cierto.